¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Semana en la Cámara. Como es habitual, vamos a recordar desde la sala de la Corporación cuál fue el trabajo legislativo desarrollado en esta semana del 17 de abril. Partimos de inmediato con lo que ocurrió en la sesión del día lunes 17 de abril, ocasión en la que se analizaron distintos temas, distintos proyectos de ley. Los detalles los vemos en este primer bloque de Semana en la Cámara. La Cámara ratificó con la unanimidad de 132 votos la modificación del Senado y despachó a ley el proyecto que regula beneficios para promover la realización en Chile de eventos deportivos oficiales de relevancia internacional. La iniciativa define un marco normativo permanente que permitirá a nuestro país poseer ventajas comparativas para ser anfitrión de eventos deportivos oficiales de relevancia internacional, como los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. El proyecto también adecua la franquicia contenida en la Ley 8.834 respecto del impuesto a la renta a la actual institucionalidad deportiva y tributaria, fijando el beneficio en favor de determinadas entidades y personas extranjeras que perciban ingresos por su actuación deportiva en Chile. También en condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como ley quedó el proyecto que actualiza las denominaciones legales de algunos servicios de salud. En particular, el texto las ajusta a los nuevos nombres y territorios comprendidos en las regiones con la idea de vincular estas unidades administrativas de la salud pública con las zonas donde se emplazan, más allá de las comunas específicas. La iniciativa crea los referidos servicios de salud y enumera la cantidad que habrá por cada región. Además, especifica que coordinadamente tendrán a su cargo la articulación, gestión y desarrollo de la red asistencial correspondiente para la ejecución de las acciones integradas de fomento, protección y recuperación de la salud y rehabilitación de las personas enfermas. Un segundo artículo ordena las referencias que hagan las leyes, reglamentos, normas jurídicas, contratos o actos administrativos a los servicios de salud y sus respectivas denominaciones. Sin cambios respecto a su aprobación en general, la Cámara ratificó y despachó el proyecto cuyo fin es establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como mínimo de las subastas y proteger la vivienda única de los deudores por medio de la prenda pretoria. El texto remitido al Senado a tercer trámite otorga mayor protección a los deudores tanto generales como hipotecarios frente al posible remate de su inmueble en caso de morosidad. Para ello plantea condiciones justas en juicios ejecutivos, generales o hipotecarios. A su vez, aumenta los plazos tanto para la contestación de la demanda como para oponerse a la ejecución. Amplía el catálogo de excepciones que puede oponer el deudor en el juicio especial hipotecario, asimilándolas a las del deudor en el juicio ejecutivo, y elimina en ciertos casos la facultad del acreedor de solicitar el remate del bien raíz embargado o hipotecado o la entrega del mismo en prenda pretoria. La prenda pretoria es un acuerdo judicial en el que se entrega al acreedor una cosa mueble o inmueble embargada en una ejecución para que se pague con sus frutos. En general y sin debate se aprobó el proyecto que regula la categorización del concepto carne, iniciativa que prohíbe catalogar bajo dicha denominación a un producto comestible que no sea de origen animal. La norma, que sumó 184 votos a favor, 41 en contra y 8 abstenciones, establece que la denominación carne comprende la parte comestible de los músculos de bovinos, ovinos, porcinos, equinos, caprinos, camélidos y de especies aptas para el consumo humano. Además, limita el uso de otros conceptos alimenticios. Así, las palabras hamburguesas, chorizos, salchichas, cecinas, entre otros, no podrán utilizarse para productos que tengan mayor proporción de producción de origen vegetal que cárnica. La iniciativa, que retornó con indicaciones a comisión,
También señala que las carnes de animales de caza en sus procedimientos de manejo, elaboración, envase, almacenamiento, distribución y venta deberán ceñirse a lo establecido en el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Un apoyo transversal logró el proyecto que crea un régimen de protección y reparación integral para las víctimas de femicidio y sus familias. La iniciativa, que quedó en condiciones de ser promulgada como ley de la República, crea el derecho a una pensión mensual de 160.000 pesos para hijos de víctimas de femicidio o suicidio femicida. En este punto, se determinó fijar un plazo de 6 meses para que el Ejecutivo dicte el reglamento que regule el pago del beneficio. Por otra parte, perfecciona las definiciones de víctimas que establecía la norma, entre ellas para reconocer a la madre o al padre de las hijas o hijos de la ofendida por el delito y a quienes tengan el cuidado personal de estos, y a la actual pareja de la ofendida que tenga una relación de carácter sentimental sin convivencia. A su vez, se aclaró que la calificación administrativa de víctima que establezca el Ejecutivo no tendrá ningún efecto en la determinación de las responsabilidades que deriven de los hechos, las que serán establecidas por los tribunales competentes conforme a lo dispuesto en la ley. La diputada Carol Cariola, coautora del proyecto, comentó la importancia de esta norma. Lo que hay detrás de la búsqueda de este proyecto de ley es un acto de reparación y de justicia integral a las víctimas de femicidio. Y también se han incorporado aquellas mujeres que han sido víctimas de femicidio frustrado, que antes no estaban incorporadas y que en este momento están siendo incorporadas como parte del proceso de reparación. Quienes defendieron el proyecto aseguraron que la reparación permite que el Estado se haga cargo de la desprotección en la que quedan los hijos de las víctimas, puesto que en muchos casos pierden a sus padres por ser los autores del delito, tal como explicó la diputada RN Marcia Rafael. Son niños y jóvenes que le matan a la madre y el padre se va preso. Entonces se quedan absolutamente en el más desamparo, en el desamparo más grande. Hoy día este proyecto de ley hace justicia con ello. A partir del año 2010 en adelante son todos los niños y jóvenes menores de 18 años van a poder obtener un ingreso de 160.000 pesos. Yo creo que es poco, pero por algo tenemos que comenzar. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, destacó el diálogo generado entre todos los sectores que evidencia que la preocupación sobre la materia no es únicamente de un sector político. En condiciones de convertirse en ley quedó el proyecto que modifica el Código Penal para sancionar la conspiración para cometer el delito de homicidio calificado por premio, promesa remuneratoria o ánimo de lucro, texto que es parte de la agenda de seguridad definida entre el Parlamento y el Ejecutivo. La propuesta, analizada conforme a los acuerdos alcanzados en comisión mixta, ratificó el criterio de la Cámara que mantiene la pena equivalente a presidio mayor en su grado máximo, desde 15 años y un día a 20 años a presidio perpetuo. Adicionalmente, sanciona a quien conspire para cometer homicidio. Esta pena, que se suma a la anterior, será de presidio menor en su grado máximo, es decir, entre 3 años y un día a 5 años. Si la conducta se comete contra un juez con competencia en lo penal, un fiscal del Ministerio Público, un defensor penal público, un funcionario de carabineros, investigaciones o gendarmería en razón del ejercicio de sus funciones, el hechor será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, es decir, desde 3 años y un día a 10 años. Por 86 votos a favor, 44 en contra y 5 abstenciones, la Cámara aprobó en tercer y último trámite el proyecto que amplía las facultades del control policial para medidas de migración y extranjería. Las modificaciones del Senado, respaldadas en sala, apuntan básicamente a 3 aspectos. El primero suprime el tiempo acotado de 1 hora para que el funcionario policial ponga a disposición de la PDI a la persona que no pueda acreditar su situación migratoria regular. El segundo suprime la frase que prohibía el control policial de identidad, fundado en motivos contra la discriminación. El tercero, en tanto, dice relación con las atribuciones sobre control de identidad y registro en las áreas de las zonas fronterizas
otorgadas a las Fuerzas Armadas de forma transitoria mientras se encuentre vigente el decreto que las faculta para ello. Con un contundente respaldo, la Cámara aprobó el proyecto que modifica la Carta Fundamental en materia de regulación migratoria, ampliando el plazo de detención de 48 horas a 5 días para realizar la expulsión de un extranjero ilegal en el país. El texto plantea que el lapso de 48 horas establecido al momento de detener a alguna persona antes de que pase a control de un juez que señala la Constitución no se considerará para efectos de materializar expulsiones administrativas. En este caso, corresponderá a la ley fijar el plazo máximo que no podrá en todo caso exceder de 5 días corridos. La reforma en segundo trámite y originada en moción de senadores sumó 120 votos a favor, 3 en contra y 13 abstenciones, con lo que culminó su tramitación y quedó en condiciones de convertirse en ley. La Cámara aprobó el mensaje que modifica la Ley de Presupuestos 2023 y el decreto que aprueba el reglamento de viáticos para el personal de la Administración Pública. El texto remitido al Senado tiene dos objetivos. Por una parte, habilita al Servicio Electoral a pagar un bono al personal dispuesto para cumplir funciones en la preparación, como en el día de las elecciones de consejeros constitucionales y en el plebiscito de salida, fijados para el 7 de mayo y 17 de diciembre de este año respectivamente. El beneficio equivale a 4 UF, 143.000 pesos aproximadamente, para quien reciba las copias del acta de mesas e incorpore los resultados al sistema computacional, mientras que para los ayudantes técnicos será de 2,5 UF, 90.000 pesos aproximadamente. Un segundo aspecto amplía el número máximo de días de viático dispuesto en la ley para funcionarios públicos al personal de ambas cámaras y de la Biblioteca del Congreso Nacional que presten apoyo legislativo y administrativo a los organismos creados para elaborar la nueva Constitución. Estos trabajadores tendrán derecho a más de 90 días de viáticos seguidos o alternados con el 100% del viático completo correspondiente a labores de apoyo técnico, legislativo y administrativo. Además, en dicha jornada, en la sala se aprobó sin debate y se despachó a ley el proyecto que permite el uso de cédulas de identidad o pasaportes de chilenos y las cédulas de identidad para extranjeros, con el fin de identificar a electores en las elecciones o plebiscitos que se realicen en 2023, es decir, para la elección de consejeros constitucionales y el plebiscito de salida. El texto determina que para dichas jornadas se aceptarán los citados documentos cuya fecha de vencimiento se encuentre entre el 1 de enero de 2020 y la fecha del plebiscito del último sufragio. Prohibir la celebración de cualquier tipo de acto o contrato civil o comercial oneroso o gratuito entre empresas y o sus representantes, cuyo giro consista en la operación de plataformas de apuestas en línea, es el propósito de una moción aprobada por la Cámara. El texto remitido al Senado incluye en este tipo de vínculos a clubes, asociaciones, federaciones deportivas nacionales, sociedades anónimas deportivas, corporaciones, fundaciones, fondos deportivos profesionales, concesionarias e instituciones afines, cualquiera sea su denominación o disciplina deportiva. Las infracciones serán sancionadas con multas entre 150 y 2.000 UTM, que en caso de reincidencia se duplicarán. Tratándose de una organización deportiva profesional, cualquiera sea su denominación, será eliminada del registro de organizaciones deportivas profesionales. Igualmente, prohíbe la publicidad de plataformas de apuestas en línea en todo tipo de vestimenta, indumentaria o equipamiento de integrantes de organizaciones deportivas, ya sean deportistas, cuerpo técnico, dirigentes, profesionales médicos o auxiliares. La prohibición también abarca establecimientos o recintos deportivos destinados a entrenamientos o competiciones deportivas. La Cámara respaldó sancionar con presidio menor en su grado medio, desde 541 días a 3 años y 1 día, a quien faene animales domésticos. Igualmente, a quien distribuya o comercialice la carne o parte de estos animales. Además,
recibirá multas de 20 a 30 unidades tributarias mensuales y la inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de animales. Adicionalmente, sanciona a dueños o encargados de centros de mantención temporal o de lugares de venta, crianza y exposición de mascotas o animales que ejecuten las conductas descritas. En este caso, la pena será de presidio menor en su grado máximo, desde 3 años y 1 día a 5 años, mientras que la multa oscilará entre 30 y 40 UTM. También se aplicará inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de animales. El texto, que tras sumar 138 votos a favor y una abstención fue remitido al Senado, entiende por animales domésticos a las mascotas o animales de compañía, así como aquellos abandonados, callejeros, comunitarios o perdidos. Por unanimidad, la Cámara despachó el proyecto que renueva hasta el 31 de diciembre de 2025 la vigencia de la Ley 21.031, que establece un procedimiento simplificado para regularizar edificaciones de bomberos. El texto remitido al Ejecutivo para su promulgación como ley también dispone que durante dicho plazo los cuerpos de bomberos y la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile podrán ingresar las solicitudes de regularización ante la respectiva Dirección de Obras Municipales, ello sin perjuicio de que la tramitación culmine en una fecha posterior. Por unanimidad, la Cámara aprobó la idea de legislar de la moción que modifica el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral. El texto establece el procedimiento al que se someterán los casos denunciados, las medidas de prevención y acompañamiento psicológico al denunciante y el resguardo y sanciones que se aplicarán. La norma, remitida con indicaciones a comisión, añade que el empleador deberá proporcionar al trabajador denunciante atención psicológica especializada inmediatamente después de haber recibido la denuncia. También elaborar un protocolo de prevención e investigación de conductas de acoso laboral al interior de la empresa. El protocolo deberá hacer mención expresa a la prevención del acoso laboral, a medidas de acompañamiento psicológico para la víctima desde el momento de la denuncia, al procedimiento de investigación interna, a la publicidad o reserva del procedimiento de denuncia y las posibles sanciones al responsable. En caso de que los hechos denunciados o investigados como acoso laboral pudieran ser constitutivos de delito, el empleador deberá denunciarlos ante la justicia. La infracción a las obligaciones del empleador relacionadas con la prevención y sanción del acoso laboral recibirán multas entre 150 y 300 UTM. Llegamos al fin de esta edición de Semana en la Cámara. Conocimos el trabajo legislativo de estos días desde el 17 al 19 de abril, todo el trabajo realizado acá en la sala de la Corporación. La invitación, como siempre, es a encontrarnos en los próximos días para seguir conociendo el detalle de los proyectos de ley que se debaten acá en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.